Hola, hoy te enseño a tejer el punto bajo en forma de X para que tejas tus amigurumis. ¿Por qué tejer tus amigurumis con el punto bajo en forma de X y no con el punto bajo en forma de V? Aquí tengo dos muestras para que veas la diferencia. Este está tejido con el punto bajo en forma de X y este está tejido con el punto bajo en forma de V. Cuando hacemos el punto bajo en forma de V, los puntos quedan más sueltos y quedan espacio entre los puntos que dejan ver el relleno. Cuando hacemos el punto bajo en forma de V, introducimos el crochet y tomamos la lazada con el hilo por arriba. Sacamos la lazada y nos quedan dos hebras en el crochet. Tomamos otra lazada con el hilo por arriba y lo pasamos por las dos hebras. De esta manera nos queda un punto bajo en forma de V. Para hacer el punto bajo en forma de X, introducimos el crochet y sacamos la lazada pasando el hilo por debajo. Y ahora pasamos el hilo por arriba y sacamos la lazada. Y de esta forma el punto nos queda con forma de X. De nuevo, introducimos el crochet, pasamos el hilo por debajo, sacamos la lazada, pasamos el hilo por arriba, sacamos la lazada y nos queda el punto con la forma de una X.